Luz, platícame un poquito de bueno, de los tipos de comportamiento humano que existen. Interesante pregunta, Willis. ¿Y por qué lo digo así? Porque, bueno, podemos hablar de 6 tipos como comunes o los más frecuentes. Sin embargo, a partir de ellos se puede dar diferentes combinaciones. Entonces, ¿cuáles son los principales? Bueno, tenemos desde la conexión social, que esta se da cuando la persona, como te decía hace un momento, en el momento de vivir la experiencia, la persona se siente tranquila, se siente segura, entonces puede darse este primer comportamiento, ¿no? Y que te decía, no es el hecho de pensarlo, sino cuando la situación surge, inmediatamente el sistema nervioso evalúa. A esta evaluación se le conoce, ahora sí que técnicamente, con el nombre de neurocepción. Es decir, nuestras neuronas que están en piel y que son las que están en contacto con el exterior, reciben la situación y de inmediato evalúan cuál es ese nivel de riesgo. Si es un riesgo alto en cuanto a peligro o si la persona puede estar en un lugar seguro y entonces genera tranquilidad. Entonces ahí es donde surge ese primer comportamiento que sería la conexión social, como es, por ejemplo, en este caso, ¿no? Estamos platicando, estamos hablando tranquilamente y pues hay una conexión, hay un vínculo porque ambas partes nos sentimos completamente seguros, tranquilos de poder hablar del tema en confianza y sin problema. Eh, Otro de los comportamientos que surge es el de la lucha o el tercero que sería el de la huida. Estos dos se dan precisamente cuando el sistema nervioso simpático se alerta, porque aquí ya, una vez que nuestro cuerpo evaluó y dijo, no me siento seguro, aquí hay un cierto nivel de peligro, podemos estar en riesgo, entonces como que vete con cuidado, surgen dos posibilidades. Si la persona se siente amenazada, puede decidir luchar, o sea, irse a defender, no precisamente a los golpes físicamente, pero sí ponerse a la defensiva, ¿sabes? Esta actitud en donde de repente a lo mejor, no sé, puede ser que estamos en casa platicando y de repente alguien de la familia opina algo diferente a lo que estamos diciendo o nos critica el comentario, tal vez ni siquiera en mala onda, sino simplemente estamos hablando y nos corrige. Y entonces de repente es como que me siento atacado y reacciono gritando como de, no, ¿tú por qué? Todo me criticas, ¿no? Entonces esa es la clásica, me voy a la lucha. No necesariamente tengo que ir a golpearlo, pero sí son esas respuestas de defenderme y a ver, ¿por qué me lo dices? ¿Tú con qué lo estás avalando? En fin, ¿no? Hace O, ratito, perdón que te interrumpa, sí, sí, hace ratito adelante. estaba precisamente viendo un meme en donde decía, cuando tú bueno, dices un comentario y todos se empiezan a pelear por ese comentario y tú que te quedas muy tranquilo, ¿no? O sea, como que avientas la pedrada y, y pues ahora sí que, pues todo el mundo se pelea y tú como si nada, ¿no? Pero Claro, totalmente. Y fíjate que pones un ejemplo bien, bien simple y común, porque sí, o sea, ¿qué pasa hoy en redes sociales con los memes? Como bien lo dices, ¿no? Cualquiera lo ve, o cualquiera ve, ya ni los memes, un comentario. O sea, antes, al inicio de redes sociales, de Facebook, por ejemplo, era como que ponías tu comentario y hasta ahí, ¿no? Y a quien le gustaba comentaba o daba un like y bueno. Pero hoy en día vivimos en un estado de alerta tan elevado, en un estado de estrés tan alto que hasta ahí observamos los comportamientos. O sea, no es que físicamente tengas que estar con la persona, ¿no? Pones una publicación y ya alguien se sintió agredido y ya te está contestando, ¿no? Ayer, por ejemplo, veía un comentario de una amiga en su Facebook, compartió por ahí una nota de una chica, no sé ni de qué país, la verdad es que nada más lo vi como de rápido, pero que esta chica tiene 40 años, es soltera, tiene un muy buen puesto, gana muy bien y se la pasa viajando. Y que entonces ella tiene como la misión, o se puso la misión, de compartir ese mensaje con más mujeres mexicanas, o bueno, no te digo, no recuerdo, creo que sí es mexicana, pero con más mujeres, el hecho de, pues, que vivan ese estilo de vida, ¿no? De más allá de los 40, estar solteras, disfrutar de su dinero, viajar. Entonces, esta amiga lo compartió poniendo que estaba a favor porque pues ella piensa de la misma forma, ¿no? De repente, yo ya me iba a pasar, pero veo un comentario de una de sus amigas y la verdad es que sí, me metí a leer los comentarios
porque dije, a ver, ¿qué pasó aquí? O sea, es que es fabuloso el ser humano, cómo reaccionamos con tantito, ¿no? Entonces, una de sus amigas le comenta, pues, qué mal que piensa. Ah, no, le pone, ni siquiera fue el que mal, le pone, uy, pues, solterona, quedada y con mucho dinero, pero triste. Algo así le puso la amiga, ¿no? Pero fueron las únicas palabras que puso respecto a la nota. Entonces, mi amiga lo que le contesta en cuestión de segundos es, ¿qué tiene de malo que una mujer decida esto? Yo la apoyo. A ver, ¿y qué ofensiva eres? ¿Por qué me dices esto y esto y esto y esto? Y se empezaron a pelear las dos, o sea, los comentarios fueron de pelea, ¿no? Y su amiga le pone, oye, a ver, espérame, en primer lugar yo no te dije que tú, simplemente fue un comentario, yo no te quise ofender, no sé qué. Entonces se desató ahí la situación. La verdad es que sí me dio mucha risa porque dije, wow, o sea, cómo hasta en esas situaciones nos damos cuenta de que ya reaccionamos por automático y a la defensiva, ¿no? Entonces, este sería un muy buen ejemplo junto con el meme que comentas de me voy a la lucha, ¿no? O sea, me voy a pelear y lo que salga, y no es porque la persona sea conflictiva, porque a veces creemos eso, ¿no? Ay, es que es conflictivo. No es precisamente que sea conflictivo, es que las personas, los seres humanos por naturaleza, siempre buscamos nuestra seguridad. Eso es lo que nos permite vivir en calma, vivir tranquilos, con menos estrés, disfrutar la vida, sentirnos en plenitud. Entonces, en el momento en el que nos sentimos que nuestra seguridad se puede perder, obviamente vamos a defendernos, saltamos, ¿no? Y como te decía, ni siquiera lo pensamos. Entonces, puede ser ese segundo comportamiento de luchar o, por el contrario, que también tiene que ver con las experiencias que haya vivido previamente la persona, puede ser el salir huyendo. En lugar de defenderme, es el clásico que mejor guardo silencio, agarro, me voy. Y no por prudencia, porque no hay que confundir. Hay quien es prudente y dice, ya mejor me callo y no pasa nada. Pero hay quienes no es solo me callo, sino es el hecho de enojarse, agarrar las cosas, aventar y saben que ya me voy porque es imposible estar aquí, me doy la media vuelta y me voy, ¿no? O a lo mejor no enojado, sino fue tan fuerte lo que le dijeron que empieza a llorar. Y como no quiere que lo vean llorando, se levanta y se va al baño a llorar y a desahogarse por la impotencia, por el enojo, etc. ¿No? Entonces, ese sería un tercer comportamiento, que es el de huida. Y tenemos dos más que son también parte de los comunes, que es el congelamiento, en donde la persona se queda tal cual frisada, ¿no? No sé qué hacer. O sea, fue tanto el impacto de la situación que no sé cómo responder, no sé qué hacer y me quedo paralizada, me quedo congelada, el cuerpo se empieza a poner súper tenso, porque es importante hacer mención que en todos estos comportamientos, pues te decía, el sistema nervioso recibe la información, se la manda al cuerpo, a todos los órganos, a los músculos, a los huesos, y de ahí llegan a la manda o sube hasta el cerebro. Entonces, en ese inter, todos nuestros órganos van respondiendo. Entonces, en esta parte del sentirse congelado, por ejemplo, o de no saber qué hacer, el cuerpo se tensa por completo, o sea, se pone súper rígido y es el famoso traigo contracturas en todos lados, porque hubo tanta tensión que el cuerpo tuvo que quedarse ya para así, ¿no? O sea, sin poder hacer más porque es como, me quedo, ¿y para dónde voy? ¿No? O tenemos el colapso, que es cuando la persona ya se va a un grado de, ni siquiera de tristeza, sino ya de depresión, de ya no querer saber nada, no encontrarle un sentido a la vida, no querer hacer más cosas, simplemente es como, pues vivo porque aquí estoy, pero ya no tiene mayor sentido, ¿no? Entonces, esos son como pues los 5 más comunes y ya de ahí se pueden derivar como, algunos como por ejemplo el juego, la intimidad, en fin, ¿no? Esto ya es como a partir de ciertas combinaciones que surgen en nuestro sistema nervioso, pero los principales serían estos 5. La conexión social, la lucha, la huida, congelamiento y colapso. Pues ahorita que tú mencionaste estos últimos dos, ¿no? Lo que es huida, ¿se puede modificar la conducta? O sea, me imagino que va por ahí porque la persona es insegura, porque pues, a lo mejor se lo toma todo personal, ¿no? Y por eso, pues, mejor decide huir o,
o como dices, ¿no? A lo mejor toma una actitud de, pues, de negación como tal, ¿no? Pero ¿qué tanto se puede, sí se puede cambiar y, y cómo se Sí, podría cambiar? sí se puede modificar, definitivamente sí. Como te decía al principio, es muy lento, o sea, el proceso no es como que de la noche a la mañana. De repente yo veo mucha gente que está como vendiendo la varita mágica y que te dicen, no, tú ven y yo me encargo de que lo hagas. Y, o sea, pues tampoco es magia, ¿no? O sea, imagínate cuántos años llevamos siendo así y de la noche a la mañana no puede suceder. Además, porque te digo, o sea, todo esto tiene que ver mucho con una cuestión de sistema nervioso. Entonces, yo, por ejemplo, lo que trabajo en mi día a día, que es el embodiment, es un trabajo completamente desde el sistema nervioso en vinculación con el cuerpo, ¿no? Entonces, trabajamos muy en particular con este nervio vago que te decía, porque él es el que nos ayuda a esa autorregulación. Dependiendo qué tan, o sea, son varios factores que se juntan. Uno es este nervio como tal, dependiendo qué tan estimulado o no esté. Es decir, si nunca lo hemos trabajado, si nunca lo hemos tonificado o estimulado, entonces puede ser que este nervio esté como demasiado alterado y es el que nos esté provocando esos estados. Lo que hay que hacer es ir trabajando poco a poco con él para regular, y esto lo podemos hacer desde, por ejemplo, respiraciones. O sea, hay muchísimas formas para tonificarlo o estimularlo, pero ahorita, por ejemplo, quienes nos están escuchando y a lo mejor dijeran, oye, ¿yo cómo puedo empezar a autorregularme? Porque obviamente el proceso es como individual y tenemos que ir con uno por uno viendo la situación, pero si quisieras como empezar hoy en casa a trabajar esa parte, pues una de las formas más sencillas de empezar a autorregularte emocionalmente y a tonificar este nervio es la respiración, sobre todo la respiración diafragmática, que consiste en ir inhalando súper lento, pero no dejando el aire en el pecho, sino llevarlo al diafragma, y esto significa ir inflando todo el diafragma y nuestro abdomen como si fuera un globo y ponerlo así lo más inflado y más duro posible. Y después, al momento de exhalar, vaciarlo por completo, hacer la exhalación. Si quisiéramos llevar el abdomen que se pegara con la espalda, entonces se va a la parte contraria. En lugar de estar tan inflado como globito, se va completamente hacia atrás lo más que podamos. Entonces, esta respiración es súper lenta, y hacerla varias veces al día nos ayuda a empezar ese proceso de tonificar o de estimular el nervio vago y por consiguiente de empezar a autorregularnos, porque este nervio va a hacer que empiece a bajar el nivel de estrés. Al estar regulado, baja el nivel de estrés, disminuye también temas de ansiedad. Entonces, eso a nivel como físico y fisiológico, pero no lo es todo. Es importante, para trabajar desde origen, necesitamos primero identificar qué experiencias ha vivido la persona que lo están llevando a actuar de esa forma, y que te decía, no es nada más como racional. Entonces, lleva todo un proceso en donde a lo mejor, como bien dices, puede ser que la persona sea insegura, pero esa inseguridad viene de algo, alguna experiencia previa que vivió, que lo hizo entonces sentirse de esa forma, y ahora cada vez que repite la experiencia, quizás no la situación, pero sí el sentir, vuelve a comportarse de esa forma, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un trabajo importante, ya sea que la persona decida a lo mejor un proceso psicológico, y que es como súper normal trabajar esa parte, o, por ejemplo, en el caso con nosotros en las sesiones de embodiment, pues lo que trabajamos es un proceso más somático, es decir, más de sistema nervioso, para ir identificando qué información es la que lo está llevando a estar a la defensiva constantemente, qué experiencias ha vivido esa persona que la llevan a sentirse inseguro, a sentirse en peligro, a sentir que todo el mundo está en contra de ellos, en fin, ¿no? Entonces, sí es posible, por supuesto, generar esa modificación de comportamientos, de patrones y, por supuesto, de la manera en que afrontamos las situaciones en nuestro día a día. Y bueno, también se vale, ¿no? Creo que el decir ya basta, ¿no? Porque, ok, a lo mejor aguanta, ¿no? Como decíamos, ¿no? A lo mejor se va a llorar al baño, se va a llorar a la oficina, se encierra solito en su oficina, se pone como a llorar,
etcétera, etcétera, ¿no? Pero también llega un momento en cuando, donde dices, oye, pues ya, ¿no? A lo mejor tratas de modificar ciertas cosas, pero pues el ambiente a lo mejor no, pues no es el adecuado para la persona, ¿no? Entonces también se vale decir, oye, pues ya, ¿no? También por Hasta ahí alguien aquí. en algún momento comentaba esta parte, no, pues es que eh, pues Dios te mandó como esta prueba, los guerreros más fuertes aguantan, pues sí, pero tampoco es como de, oye, pues ya, ¿no? Ya aguanté Sí, demasiado, creo que ya me quiero salir, ¿no? Ya sí, ves, sí. digo, y también veía un meme, me encantan los memes, ¿no? Pero, pero precisamente eso, o sea, si te das cuenta ya que tu relación amorosa pues es tóxica, que en el lugar donde estás a lo mejor trabajando es tóxico, que a lo mejor en la escuela pues ya es un ambiente tóxico, a lo mejor en la escuela es más difícil cambiar, ¿no? Porque tienes que a lo mejor empezar pues la prepa, la carrera, entonces ya es como de, órale, pues ya me aguanto, pero a lo mejor una relación o una relación laboral, pues sí puedes decir, oye, pues ya, ¿no? Ya me di cuenta que no es mi lugar, pues bye, ¿no? Digo, también es válido, ¿no? Totalmente válido. Y fíjate que tocas puntos bien importantes en estos comentarios que haces, Willis, porque, híjole, hay tanta información hoy en día que de repente estigmatizamos, por ejemplo, las emociones, ¿no? De repente es como, oí el otro día el término de positivismo tóxico y sí, creo que a veces con las redes sociales caemos en esto, ¿no? De repente el que nos dicen, no, no, pero no te enojes, no, piensa en positivo. A ver, no, espérame. O sea, en primer lugar hay que aclarar que las emociones tienen una función importante, ¿no? O sea, es un orden. Primero es la sensación, después viene la sensación y finalmente ya la parte racional o la parte cognitiva. Entonces, en el juego de las emociones es bien importante saber que cada emoción tiene una función importante y específica en nuestra vida. Entonces, oigo mucho que dicen, aprende a controlar tus emociones. No es controlar, porque controlarlas es, yo quiero que se haga lo que quiero y se acabó, y entonces me guardo el enojo, me guardo el llanto. No, es gestionarlas, es autorregularse, pero para ello es ir asimilando, por eso digo que es un proceso poco a poco, ¿no? Porque a lo mejor así, bueno, ahorita en el programa puede escucharse como, ay, qué sencillo, pero pues no es tan sencillo, lo platicamos muy sencillo, pero el proceso lleva su tiempo, porque es cambiar muchos patrones inconscientes que ya la persona trae. Ahora, en el tema de emociones te decía, por ejemplo, no está mal sentir enojo. Eso es algo que hay que ir desmitificando, porque de repente nos dicen, no, no te enojes. ¿Por qué no me voy a enojar? El enojo tiene una función muy importante que es ayudarnos a poner límites, justo lo que acabas de decir, saber hasta dónde sí y hasta dónde ya no. Una persona que nunca se enoja es súper manipulable. Cualquier persona puede hacer lo que quiera con ella, ¿por qué no se enoja? ¿No? Alguien que se enoja, pero que sabe gestionar el enojo para no llegar a ira, para no golpear, en fin. O sea, por eso te digo, es irnos educando emocionalmente. Eso creo que es súper importante, la educación emocional. Entonces, nos va a permitir esta parte, te decía, de poner límites, como bien mencionabas, ¿no? También, por supuesto, otro de los puntos que mencionas y que es bien importante, el hecho de decir, hasta aquí en esta relación no me hace bien, en fin, pero tampoco a veces es tan sencillo, ¿no? Porque cognitivamente la persona puede decir, esto me hace mal, me quiero ir de aquí, me tengo que ir de aquí. Y muchas veces la sociedad juzga. Vivimos en una sociedad que lamentablemente se ha acostumbrado a emitir juicios por el simple hecho de ver o escuchar. Ni siquiera conoces a la persona y emites un juicio por cómo la ves, por lo que escuchas que dijo, y hasta ahí. Está cambiando, afortunadamente creo que estamos empezando a entrar en conciencia en ello, pero en este tipo de situaciones, por ejemplo, de una relación tóxica, es muy fácil decir, ay, pues, ¿qué hace ahí? Le gusta la mala vida, ¿no? O sea, pues que se vaya. No es tan sencillo, porque aunque racional o cognitivamente la persona sepa que ahí no tiene que estar y lo diga, esta parte somática, es decir, todo lo que está en el sistema nervioso, esas experiencias guardadas que la persona posiblemente no recuerda el origen de esa experiencia, la lleva a mantenerse ahí. Y es donde viene una lucha entre ella misma o una parte que se llama disociación, en donde por un lado
yo cognitivamente sé que me tengo que ir, sé que me quiero ir, esto me hace daño, no quiero estar aquí, pero internamente hay un algo, no sé qué sé yo, ¿no? Porque así lo explicamos de repente, es que es más fuerte que yo y no puedo hacerlo. Entonces, ahí hay un proceso en donde debe haber una intervención, en donde la persona debe llevar todo un proceso para resolver, primero identificar cuál es esa experiencia de origen o madre o raíz que lo está llevando a permanecer en un lugar donde no quiere estar, donde no se siente bien, pero hay algo que lo mantiene, ¿no? Entonces, te digo, todos estos son procesos que la persona tiene que llevar desde terapia psicológica y ya desmitificar también eso, porque antes era como, ay, no, es que si voy estoy loco, a ver, no, espérate, no. O sea, la salud mental, la salud emocional, la salud psicológica es súper importante y es necesario. Entonces, vivir esos procesos, te digo, en el caso de nosotros, pues con el acompañamiento somático también vamos resolviendo toda esa situación con la persona, pero lo importante es eso, que la persona esté dispuesta a afrontar recuerdos que posiblemente quiso dejar ahí bloqueados, ¿no? Como porque, pues obvio, le hacían daño, pero que la única forma de resolver es afrontar esa situación y que no tiene que ver con decir, como bien lo mencionabas, pues ay, Dios te mandó esto y tú puedes con ello, ¿no? Espérame, ¿no? O sea, eso es otro de los grandes mitos. Últimamente todo el mundo cree que ser resiliente significa que te toquen los fregadazos y entre más fregadazos recibas eres más resiliente. No, la resiliencia no es eso, ¿no? En otra ocasión hablaremos de resiliencia, pero no va por ahí tampoco, ¿no? Entonces tocaste puntos bien importantes y todo tiene que ver pues con empezar a hacer conciencia poco a poco de estos cambios. Exacto, ¿no? Que como bien dices, es un proceso, ¿no? Porque igual también, ¿no? Ok, ya no aguantas, pues renuncia, ok, pues ya córtala. Y como bien dices, o sea, pues es un proceso, o sea, al final de cuentas, ok, si renuncio, ok, ahorita, pues a lo mejor estoy recibiendo, pues obviamente un salario, ¿no? Si renuncio, pues ok, me aprieto el cinturón, pero tampoco es tan fácil, ¿no? Porque, ok, pues ya no gasto a lo mejor en mis cositas, ¿no? O en mis cositas, bueno, sí, o sea, en mis, en mis hobbies, Sí, sí, dices, reduzco gastos, ¿no? Y en lo yo que con acostumbro a honestidad. gastar, ¿no? Pero hay otros gastos que obviamente no los puedes decir, Sí, pues espérenme tantito, ¿no? claro. Digo, pues ese por otro lado, por ese lado, ¿no? Igual la relación, pues también, o sea, a lo mejor es, pero no es tan sencillo, es como de, ok, termino, pero ¿y luego qué, no? O sea, Sí, es y es otro que además, proceso. por supuesto, y es que esto se remonta a un tema completamente de infancia, de experiencias de infancia, e incluso desde antes de nacer. Y te digo, todo esto con sustentos científicos, ¿no? Eso para mí es muy importante mencionar que no es nada más hablado así por hablar, sino ya muchos estudios científicos que comprueban todo esto. Entonces, hay una rama precisamente que es la epigenética, que nos habla de cómo el contexto, todo el entorno que está alrededor, se somatiza en la persona inclusive desde antes de nacer, no en el ADN, sino en su sistema nervioso tal cual. Y, o sea, no es como que genéticamente digan, trae como el color de ojos, por ejemplo, ¿no? Eso sí es genético, pero más allá es el entorno, esas experiencias que se vivieron y el sistema nervioso de la persona lo recibe. Entonces, pues prácticamente desde antes de nacer traemos ya cierta información que cuando ya somos adultos de repente salta y no sabemos ni por qué, ¿no? Entonces es ese proceso de ir entrando a reconocer, a identificar, en fin. Y el otro punto con el que tiene toda la relación es el vínculo, ¿no? Cuando somos, o sea, desde que somos niños, desde que estamos aquí en este plano por al primer segundo, traemos ya algo que es un vínculo, y te digo incluso desde antes de nacer, y ese vínculo nos da la seguridad, que los primeros pues son obviamente el papá, mamá o nuestros cuidadores con quienes estamos a cargo, pero de ahí en adelante la conexión social, que por eso hablábamos de ella en un principio, es súper importante porque es lo que nos va a dar seguridad. Necesitamos aprender a autorregularnos, pero también entender que nos corregulamos, que cuando estamos con otra persona, como en este caso, por ejemplo, pues no solamente estamos dos personas a nivel de cuerpo físico como tal, sino que internamente hay dos sistemas nerviosos que en este momento
la información que estamos compartiendo está vinculándose para que se pueda desarrollar. De lo contrario, si no se vincula, hay un rechazo y no se hubiera podido llevar a cabo, por ejemplo, el programa, ¿no? Entonces, en el caso de las relaciones de pareja, como en muchas otras cosas, pero en este ejemplo que mencionas, tiene que ver mucho también con esa cuestión. ¿Cómo fue que esa persona vivió la experiencia del apego sano, del vínculo, porque también el apego puede ser sano? ¿Cómo lo vivió desde antes de nacer? Si vivió en un entorno de seguridad, de unión, de amor, en fin, porque esas experiencias se graban en el sistema nervioso de la persona. Y entonces cuando es adulto, a lo mejor tú podrías decir, ay, bueno, sí, pero ya eres adulto, ya eres adulta, o sea, ya cámbialo, ¿no? Ya pasó, si no estuvo mamá, si no estuvo papá, ya pasó. Sí, vuelvo al punto, se dice bien fácil y bien bonito a nivel cognitivo, la persona podría, no sé, escribirse un mantra todos los días, ¿no? De yo me amo, soy feliz, estoy bien. Sí, claro, pero eso es aquí. ¿Y el resto del cuerpo qué? ¿Y tu sistema nervioso qué? Él sabe que traes experiencias de, no sé, de abandono, de humillación, de rechazos, y entonces cuando vuelves a relacionarte con una pareja, saltan esas experiencias y entonces ahí es donde ya no viene lo fácil para terminar la relación, ¿no? Porque involucran muchas cuestiones. Entonces, vuelvo al punto, es proceso, lo que sí es muy importante es eso, que la persona lo trabaje, porque si no, entonces el resto de su vida se sigue repitiendo y de repente decimos, ¿por qué atraigo al mismo tipo de hombres o de mujeres? Pues no es que, o sea, todos se parecen. No, pues es que tú traes algo que resolver ahí y mientras no resuelvas, tu sistema nervioso va a seguir trayendo a tu vida a personas que te muestren lo que tienes que resolver, ¿no? Ahí Entonces, entra el dicho de no eres tú, soy yo, y pues sí, soy yo el que tiene que trabajar, no tú, exactamente. completamente, pero nos encanta como sociedad el papel víctima en el sentido de decir, el otro me hace, el otro tiene la culpa, no, no, o sea, ya es momento de que empecemos a asumir que nosotros, aún inconscientemente, generamos las situaciones que están sucediendo en nuestro entorno y somos los únicos responsables de modificarlas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Oye, y regresando un poquito, ahorita, bueno, hace rato que mencionábamos las redes sociales, ¿no? ¿Qué tanto cambia también el comportamiento de las personas? Por ejemplo, ayer o antier, creo que fue ayer, un jugador de la NFL, pues abre, ¿no? Y dice que él es gay, ¿no? Digo, respeto, obviamente, pues sus gustos, ¿no? Pero creo que no hay necesidad. El cuate este lleva jugando como 6 años y pues de la noche a la mañana decide abrirlo. Digo, insisto, o sea, respeto pues su manera y también el abrirlo, ¿no? Y cosas así. Pero yo también lo veo por la parte de como de generar ese, ese conflicto, ¿no? Ese tema, ¿no? Y a lo mejor poner entredicho por ejemplo, ¿no? A la liga, ¿no? A la NFL y decir, pues mira, ¿no? Soy gay y también puedo jugar, tú que a lo mejor dices que es un deporte rudo, ¿no? No sé, ¿no? Como este tipo de cuestiones que a lo mejor si pues no lo dices, pues no pasa nada, ¿no? Al final de cuentas, el cuate, que insisto, tiene como 6 7 años jugando y ya a lo mejor ya está también terminando su carrera, entonces como, ¿para qué abrir ciertas situaciones, ¿no? Entonces no sé por qué, o sea, considero que sí las redes sociales nos pueden también cambiar, ¿no? Esa manera de actuar. Definitivamente las redes sociales es un tema que vino a, pues, a modificar nuestras vidas en todos los aspectos porque nos permite la inmediatez de, en cuestión de segundos, volver un caos la vida de todo el mundo por algún comentario, sea el que sea, ¿no? Como ya poníamos los ejemplos hace un momento. Entonces, hay quienes lo utilizan como pues para ser escuchados, hay quienes lo utilizan para mostrar su vida, o sea, la realidad es que pues tenemos esa libertad. En este tipo de casos, por ejemplo, pueden ser muchos los factores que lleven a la persona a tomar la decisión de hablarlo, ¿no? Entonces, puede ser tal vez, y todo, mencionando aquí que todo esto son hipótesis, porque pues, no podemos saber en realidad qué lo motivó, ¿no? Podemos tener mil hipótesis, pero no la verdad. Entonces,
Pueden haber muchas situaciones. Una puede ser, como dices, el querer generar polémica, porque hay casos donde sucede, pero también puede ser que la persona realmente tenía esa necesidad de externarlo y de decir, a ver, así soy, este soy yo, y poderme sentir libre de ser, ¿no? Y porque también eso es algo bien importante. Vivimos en una sociedad que desde hace muchísimos años nos acostumbraron a que tenemos que encajar en ella y eso implica dejar de ser tú para ser bien visto, ¿no? Para estar dentro. Entonces, creo que ahí también podría ser un factor, ¿no? El que la persona dijera, ¿sabes qué? Es que así sean 6, 7 años los que lleve, o fueran 20, o fueran 2 meses, en realidad no sabemos, o sea, yo desconozco quién es el jugador y la edad, ¿no? Pero pues posiblemente lleva toda esa edad sin poder decir abiertamente, soy gay, y entonces, si les parece bien y si no, no. ¿No? Entonces también eso, por supuesto, el tantos años eh, guardando en secreto algo que para ti es importante, porque al final de cuentas es tu esencia, es tu personalidad, eres tú al final, ¿no? Entonces también eso pudo haber motivado pues el que lo escriba y el que lo diga abiertamente, el hecho de decir, ya, o sea, me siento en esa libertad y que gire el mundo y que la gente diga lo que quiera y a mí me vale, yo a partir de hoy puedo externar y puedo ser yo realmente, ¿no? Tal vez como el caso, por ejemplo, de Ricky Martin, que durante muchísimos años, o sea, sabemos que es la superestrella y siempre lo ha sido, ¿no? Y por muchísimos años se especuló, en realidad no se sabía, hasta que abiertamente empezó a hablar de sus hijos, empezó a hablar de su sexualidad, y al día de hoy, pues que sale en redes sociales, en televisión, en fin, con su esposo, con sus hijos, y entonces dice, bueno, puede vivir su vida libremente después de tantos años en donde tuvo que guardarlo por el que dirán, por esto, y pues al final eso también afecta en cómo la persona vive, en que se sienta plena o no, ¿no? Entonces, pues realmente aquí no, ahora sí que no podemos saber, como decía, qué lo motivó. Una razón creo que pudo haber sido eso, el decir, quiero realmente poder ser yo y ser libremente y expresarme y vivir mi deporte, mi profesión, mi día a día, porque ya fue demasiado tiempo no siendo yo para caerle bien a los demás, ¿no? Entonces, pues también puede ser un punto de esta cuestión de que las redes sociales nos permitan expresar y al final de cuentas sabes que van a haber miles que te van a opinar a favor y otros miles en contra, pero pues ni conoces a ninguno, entonces tú te sientes en esa libertad de decir, digan lo que quieran, ¿no? Entonces, ahí pueden haber muchos motivadores internos. Claro que sí, bueno, exacto, concuerdo mucho con lo que dices, ¿no? Esta parte de, pues a lo mejor la presión que él ya traía, ¿no? Pues digo, no sabemos qué pase por su cabeza, solamente él, el por qué decidió, ¿no? Decirlo y pues igual, ¿no? O sea, repito, o sea, se respeta pues su decisión. Digo, como es una persona pública, pues igual, ¿no? Obviamente, pues genera mucho ruido, ¿no? Claro, genera la polémica. Pero al final de cuentas, pues es pues es que hay que respetar, ¿no? Como comentabas hace ratito, ¿no? Que esta amiga estaba ya insultando a la otra persona por algo pues que ella publicó, ¿no? Entonces, las redes sociales, pues efectivamente, ¿no? Generan mucha polémica, empiezas a especular cosas, ¿no? Cuando lo pones, por ejemplo, ¿no? Pones una imagen motivacional o algo medio triste, luego, oye, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar? Oye, pues simplemente me gustó la imagen y la quise compartir, ¿no? Este, creo que pasa eso, ¿no? Y también decías algo que también me gustó mucho y que le va a dar pie a cerrar este bloque y empezar nuestro siguiente episodio. Eh, de repente, con la discapacidad o los que tenemos discapacidad decimos, oye, yo soy el que se tiene que adaptar a la sociedad. ¿Por qué no? Tú no puedes adaptarte, aunque sea un 2%, ¿no? Que generalmente lo que pedimos es respeto y empatía, nada más, ¿no? Y de repente a la sociedad le cuesta muchísimo trabajo simplemente dar ese 2%, ¿no? Y se les hace fácil de repente decir, oye, es que no pones atención, oye,
pues échale más ganas, ¿no? Y pues todo el trabajo y no quiero decir que obviamente sea las personas con discapacidad seamos superhéroes, obviamente eh, estoy totalmente desacuerdo con el término de que somos especiales, de que somos los angelitos, de que somos, pu- punto número uno, pues angelito eres para tu mamá siempre, tengas o no tengas discapacidad, especial eres pues para la persona que te quiere, ¿no? Para esa persona eres especial. No, no porque yo tengo una condición pues diferente, porque a lo mejor le echo el 110% de ganas, por así decirlo, o de, sí, pues de ganas a la actividad que esté haciendo. No quiere decir que, pues que sea obviamente diferente, ¿no? Pero al final de cuentas, si lo ponemos entre comillas, por así decirlo, físicamente o intelectualmente, pues sí estamos un poquito abajo de las personas, pongo entre comillas, ¿no? Normales, porque pues no, no nadie es normal, bueno, todos somos normales, ¿no? Pero sí tenemos que modificar ciertas acciones para poder estar dentro de un círculo social. ¿Por qué? Sí, híjole, qué tema tan importante tocas. No sé si ya ahorita o si es en el siguiente corte, tú me dices, pero tocas un punto, bueno, varios puntos muy interesantes, desde la parte de la empatía, desde el adaptarse. Coincido completamente con estos puntos, entonces, bueno, tú me Pues, ¿qué te dirás, parece pero si cerramos para dejarlos interesantísimos. picados Me parece excelente. y que nos vean en el siguiente episodio? ¿Le parece? Perfecto.